Hola chicos, buen día para los que no he saludado hoy. Espero que estén todos súper bien. Hoy día Buenos tenemos a días. continuación la clase de lenguaje, ¿ya? Les voy a pedir que vamos teniendo los micrófonos silenciados, ¿ya? Recordarles, chicos, que tratar de ser puntuales también con el horario de ingreso. Bueno, ustedes ya están acá, así que muy bien, ¿ya? Pero para las próximas clases, porque voy a tener que ir dejando un poquito en lista de espera, porque cuando comparto pantalla, como les explicaba, no puedo visualizar bien ¿cómo se llama? La pantalla. Entonces, si llegan tarde, trato de juntar un poquito varios para no ir cambiando a cada rato las pantallas, ¿ya? Y así vamos siguiendo bien el hilo de la clase, ¿ya? Chicos, bueno, les comento, ahora tenemos la clase de lenguaje, anteriormente tuvimos la de matemática, ya hoy día vamos a trabajar los contenidos de figuras literarias, vamos a ver también en un ratito cortito también sinónimos y antónimos, ya, que todo es parte también de los contenidos a evaluar, ya como les explicaba la clase anterior, yo me estoy basando en estos temarios para ir preparando las clases, ¿ya? De modo que sean clases que a ustedes les permitan después tener un buen desarrollo en sus futuras evaluaciones, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla para que veamos la presentación de las figuras literarias, para que estemos bien atentos, ¿ya? Y por supuesto pedir que tengan ahí cuidado con los micrófonos para que no se abran y se interrumpa la clase, a menos que obviamente quieran ir haciendo, ¿cierto? Eh, Ir dando, ¿cierto? Presentando dudas o ir dando aportes, ejemplos. Esta clase igual la vamos a tratar de hacer un poquito más dinámica, ¿ya? Para que ustedes puedan ir participando de ella, ¿ya? Vamos entonces a ver la presentación de las figuras literarias, ¿ya? Vamos entonces con la clase de lenguaje y comunicación. Vamos a ver el género lírico. ¿Ya? El género lírico es un género que pertenece al ámbito de los textos literarios. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la clase de lenguaje anterior vimos los textos literarios y no literarios? Ya dijimos que los no literarios eran aquellos textos que eran objetivos, ¿cierto? Donde hablábamos cosas que eran parte de la realidad. En cambio, los textos literarios, ¿cierto? Era donde había, ¿cierto? Un lenguaje y unas vivencias, ¿cierto? Hechos, historias que eran un poco más ficticias, ¿ya? El género lírico entonces pertenece a este tipo de textos, ¿ya? ¿Y cuál es el foco del género lírico? Es ir transmitiendo sentimientos, emociones, pensamientos que son de carácter subjetivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir cuando algo es subjetivo? ¿Ya? Quiere decir que tiene distintas interpretaciones dependiendo de quién lo vea, con qué ojos lo vea, ¿ya? Respecto a una persona o a un objeto, ¿verdad? Lo que a mí me parece lindo, ya que eso es algo que es más bien subjetivo, ya lo que a mí me parece lindo puede que a la persona de al lado no le parezca, ¿ya? Por lo tanto, ese tipo de apreciaciones ya son subjetivas. ¿Ya? Lo que a mí me parece a lo mejor que es mucho, a otra persona le puede parecer que no es tanto, ¿cierto? Y así es la ejemplificación que podemos darle a esta palabra de subjetivo, ¿ya? La expresión habitual del género lírico es el poema, ¿ya? El poema es una de los textos principales donde se ve, cierto, explícito el género lírico, ¿ya? Vamos a hablar entonces, ¿cierto? Que el género lírico ya ocupa un lenguaje, ¿ya? Donde el poeta, que es quien escribe los poemas, vamos a centrarnos en eso, ¿cierto? Quiere alcanzar la belleza con la palabra y a través de la palabra, ¿ya? Es decir, va a utilizar, ¿cierto? Un lenguaje que busque embellecer expresiones que para nosotros pueden a lo mejor ser un poco más comunes, ellos van a utilizar, ¿cierto? Un lenguaje que busque embellecer, ¿cierto? A través de la palabra. Por eso los poemas cuando los leemos o cuando los dedicamos, ¿cierto? Qué sé yo, generan, ¿cierto? Ese tipo de sentimientos, ¿cierto? Y lo que busca es expresar sentimientos y emociones, ¿verdad? A través de un escrito, ¿ya? O sea, lo que quiere realmente este poeta, ¿cierto? Es expresar mucho con pocas palabras, ¿ya? Porque si nosotros leemos un poema generalmente sabemos que no son tan extensos, ya como una novela, por ejemplo, ya como un cuento, como otros tipos de textos. Ya los poemas son más bien breves, ¿cierto?
y a recordar también que los poemas están escritos, ¿cierto?, en versos, ¿ya? Y que estos versos componen las estrofas, que eso lo vimos en la clase anterior, ¿ya? Y que obviamente que su lenguaje procura ser siempre un lenguaje bonito, ¿cierto?, que llame la atención. Y que por supuesto exprese los sentimientos que la persona que lo escribe desea expresar. Vamos a hablar entonces de las figuras literarias, que son entonces este recurso, ¿ya?, para embellecer este tipo de texto. Ya se denomina figuras literarias o figuras retóricas, que la podemos también escuchar en algunas partes, ¿ya? A las formas poco comunes de utilizar una frase, ¿cierto?, para cargarla de belleza, descripción o expresividad, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a entender por figura literaria? Que es un recurso para embellecer, ¿cierto?, una frase o una descripción, ¿cierto?, o una expresión de algo o de alguien. Ya recuerde que cuando un autor, un poeta, ¿cierto?, en este caso, crea un texto, siempre lo hace inspirado en algo o alguien. O sea, yo me puedo inspirar en hacer un poema a la rosa, ¿cierto?, y ese sería algo, o un poema a la mamá, que eso sería inspirado en alguien, ¿ya? Para que nos vaya quedando entonces eso claro. Yo puse ahí dos imágenes de dos poetas chilenos bastante reconocidos, ¿cierto? Tenemos a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda, ya que ellos son como los más destacados o los más conocidos. Voy a ir aceptando a los que están pendientes. Ya. Tenemos entonces las figuras literarias, ¿cierto? Para los que vienen llegando, que serían estas entonces estos recursos para embellecer este lenguaje que ocupan los poemas, ¿ya? Vamos viendo. Vamos a partir con la primera figura literaria, ya que sería Buenos lo que se días. conoce como comparación, ¿ya? La comparación es una figura literaria que consiste en establecer una semejanza, ¿ya? Algo que se parece, ¿cierto?, entre dos cualidades, entre dos personas, entre dos seres, ¿cierto?, X, entre dos hechos, etcétera, ¿ya? Como la palabra dice, ¿cierto?, compara una cosa con otra, pero hace siempre generando una semejanza directa, ¿ya? Utilizando conectores como, tal como, igual que, tanto como, más que, ¿cierto? Y viendo acá, por ejemplo, este es un ejemplo que dice, tus ojos son azules como el mar. Ahí está comparando entonces, ¿cierto?, los ojos azules, ¿ya?, con el mar. Y la comparación es fácil de visualizarla, ¿cierto?, porque utiliza la palabra esto como esto, ¿cierto?, tal como tal cosa. Por ejemplo, tus ojos son como dos luceros, ¿cierto? Yo hago una comparación del cómo, ¿ya? Esto es importante que nosotros lo sepamos identificar, ya este conector, porque hay otras figuras literarias que también Hola, quieren... sabe que se escucha muy despacio, no escucho nada. ¿Se escucha mal? ¿Todos escuchan mal? Acá se escucha bien. Se escucha Aquí se bien. escucha clarito. Ah, ya. Por acá Eh, se escucha súper bien. Por acá se escucha bien. ya. Chuta, no sé quién fue, Christopher fue el que escuchaba mal. Ya, vamos a continuar porque al parecer es un problema puede ser del equipo que está utilizando, ¿cierto? El estudiante, pero no es algo generalizado, ¿ya? Vamos entonces con la primera figura literaria que sería la comparación, ¿ya? Eso Por lo acá vamos a también se dividir. escucha mal, casi no se escucha. A María también se le escucha mal. Ponle alta voz y ahí se va a escuchar A bien. mí se me escucha bien, María Fede, escucho bien. Sí, sí, debe ser algo puntual, chicos, porque si no a todos se le escucha mal es porque es algo más personal, ¿ya? No es algo generalizado, ¿ya? A mí, Eh, a mí se me escucha bien. Sí, sí, no, sí me manifiestan por ahí que se escucha bien. Ya, así que voy a continuar y los que están con algunos problemas auditivos tienen que solucionar el problema de forma más personal, ¿de acuerdo? Ya, chicos, entonces estamos con la comparación, que sería esta figura, ¿cierto?, literaria, donde compara dos elementos, ¿verdad? O a una persona con un elemento, ¿cierto? Pero expresa ya textualmente el conector que sería
como en este caso, ¿cierto? Tus ojos son azules como el mar, ¿ya? Ahí les voy a pedir que esté bien puesto el foco en esta comparación porque hay otra figura literaria que también hace esta semejanza, pero no expresa el conector. Ya lo vamos a ver más adelante. Ya lo mismo el otro ejemplo que decía, tus ojos son como dos luceros, ahí también está ese conector del como, ¿cierto? Compara una cosa con otra. Luego tenemos la segunda figura literaria que sería personificación, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Que yo atribuyo una cualidad o una característica humana, ¿ya? A algo que no es cierto humano, que puede ser un objeto, un animal, ¿verdad? Una planta, etc. En este caso, la frase dice, lloran las rosas porque no estás aquí. Ya, eso es parte de una canción, una canción romántica. Así que le dimos, ¿cierto?, esta personificación, esta cualidad humana a la rosa, ¿verdad? Porque sabemos que la rosa no llora, ¿verdad? Entonces, personificamos a esta rosa, le dimos esta cualidad humana. Ya de eso se trata, tal como el nombre lo dice, personificamos algo, ¿ya? No sé, por ejemplo, mi almohada está triste, qué sé yo, son cosas que obviamente no ocurren en la realidad, ya que es parte de una cualidad o característica humana, ¿cierto? Pero se le atribuye a un objeto, a un animal, a una planta, a una cosa, ¿ya? De eso se trata la segunda, entonces, figura literaria, que sería la personificación. En tercer lugar, tenemos una figura literaria que es muy mencionada, que es la metáfora, ¿ya? Les voy a pedir que estén bien atentos, porque como les comentaba, yo todo esto lo voy sacando de los temarios, ¿cierto? Entonces, toda esta información es información que ustedes requieren para posteriormente aplicarla, ¿ya? Y es esta también, la metáfora, ¿ya? La que tiene una similitud con la comparación, pero no expresa el conector donde yo identifico que es una comparación probablemente tal, que es el cómo, que generalmente viene, ¿ya? La metáfora tiene por misión, ¿cierto?, relacionar un objeto, ¿cierto?, una idea, ¿ya? Aplicarle una característica a algo, ¿cierto?, que es propiamente, que es propio de otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice tus ojos son dos luceros, ¿ya? Estamos diciendo, ¿cierto?, que esos ojos a lo mejor son luminosos, ¿cierto?, como los luceros que brillan, qué sé yo, pero no estamos utilizando el conector como, ¿ya? Le estamos atribuyendo una característica, ¿cierto?, a esos ojos que es propia de otro elemento, que sería un lucero, ¿cierto? Un lucero que brilla, ¿cierto?, qué sé yo. Entonces le estamos atribuyendo a los ojos, ¿cierto?, de esta persona una característica, ¿ya? No estamos comparando acá porque no estamos usando conectores, sino que más bien le estamos entregando una característica o cualidad, ¿ya?, a un elemento que es propio de otro, ¿ya? Tus ojos son dos luceros, no sé, tus labios son una frutilla, por decir algo, ¿ya? ¿Ya? Pero es eso, ¿ya? Es atribuir una característica que es propia de otro elemento, ¿ya? A, por ejemplo, una parte del cuerpo que en este caso serían los ojos, ¿ya? Ahí puse una imagen referencial para ir haciéndolo propia de, como ejemplificando, ya para que ustedes también, esto siempre va a servir como de mnemotecnias, ya que son técnicas que yo tengo como para ir memorizando, ¿ya? Eso es importante. ¿Alguien levantó la mano? ¿Almendra Osorio? ¿Almendra? ¿Quieres? No, yo fui en delante por el tema del audio que se escuchaba bien, pero no Gracias, pensé que Almendra. iba a quedar ahí. Ya, gracias. Ya. Profesora, disculpe que la interrumpa. ¿Esto es lenguaje? Sí, sí. Ah, ya. Sí, el Ya, lenguaje. profesora. Ya, gracias. Ya. Bien, tenemos tres figuras literarias. La primera era la comparación, donde atribuíamos también una característica, ¿cierto? Pero utilizábamos el conector para comparar. La personificación, donde dábamos una característica humana, ¿cierto?, a una cosa, un objeto o un animal. Y ahí puse el ejemplo yo de llorar las rosas. Ya ustedes tienen que ahí ir memorizando ya personificación y acordarse de la rosita, ¿cierto?, que lloraba, ¿ya? Que eso obviamente no es algo que pasa en la realidad, pero como sabemos, los textos literarios no se caracterizan principalmente por ser cosas reales, ¿ya? Teníamos la metáfora, que es cuando damos, ¿cierto?, cuando expresamos y relacionamos un objeto o una idea aplicada a otra palabra, ¿ya? O a otra cosa, que en este caso serían tus ojos son dos luceros. ¿Podría verse como una comparación? Sí,
¿Pero por qué no es una comparación? Porque no usa el conector que a mí me dice esto sí está comparando. Si la oración dijera, tus ojos son como dos luceros, ahí estoy comparando una cosa con otra, ¿ya? Pero acá estoy dando una característica a los ojos, ¿cierto? De forma clara, sin hacer esa comparación, ¿ya? Vamos viendo la siguiente, que sería la hipérbole, ¿ya? Y consiste en exagerar algo para llamar la atención del lector y despertar su imaginación, ¿ya? Dice, por ejemplo, que también es parte de una canción, yo te miro y se me corta la respiración, ¿ya? Eso obviamente que es algo exagerado, que en verdad no ocurre, ¿cierto? Pero se utiliza, porque esto es parte de una canción, entonces, ¿cierto? Nosotros sabemos que las canciones tienen que llamar la atención, ¿cierto? Utilizan este lenguaje también más sensitivo, ¿verdad? Más embellecido para captar también la atención de los receptores, ¿cierto? Y también otra expresión que podría ser como un hipérbole sería casi muero de un susto, ¿ya? Eso también es algo exagerado, ¿ya? No sé, casi me botas del grito o no sé, cosas así que sean como muy exageradas, eso es una hipérbole, ¿ya? Yo por eso puse ahí a la chica como gritando así mal. Onomatopeya consiste en imitar o en recrear el sonido, ¿ya? El sonido a través de un vocablo, ¿cierto? De una forma que se pueda asemejar a una acción. Por ejemplo, ahí hay dos trozos de dos canciones, ya una más infantil. Aquí dice, boom, boom, pone a gozar tu cuerpo con el boom. Ya, todo, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez esa canción. Y eso imita, ¿cierto? El sonido de algo. Puede ser el sonido, ¿cierto? De un instrumento, ¿cierto? Que suena como boom, ¿verdad? O esta que decía la lechuza hace ch, ¿cierto? Que imita el sonido que hace la lechuza, ¿ya? O sea, que lleva a lo escrito, ¿cierto? A un sonido, ¿cierto? Que podría ser representado a través de esto, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto alguna vez los cómics que tiene Condorito, ¿ya? Condorito, que es un cómic chileno súper conocido. Condorito en el cómic utiliza muchas onomatopeyas, ¿ya? Cuando se cae, ¿cierto? Hay no sé, estos sonidos de plop, o de ouch, o de boom, cuando explota una bomba, ¿ya? Ese tipo de sonidos que yo puedo leer, eso es una onomatopeya, ¿ya? Así que para que vaya quedando ahí bien ejemplificado para que después ustedes puedan recordar todo esto ya a través de los ejemplos que di, que son lo más concreto. Tenemos la anáfora o reiteración, ¿ya? Que es la repetición intencionada de palabras al comienzo de un verso, ¿ya? Generalmente consecutivos. No sé por qué acá se me subió, pero la idea era que este quedara acá abajo porque para manifestar que eran distintos versos, ¿ya? Aquí también yo saqué este ejemplo de una canción que me aparecieron ya que decía, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, ya que es una canción también bien conocida. Entonces, aquí ocupan muchas veces la palabra cuéntale, ya, después sigue la canción con cuéntale, cuéntale tal cosa, ya, ¿qué es esto? Es una repetición intencionada de una palabra, ya, o de más de una palabra al inicio de un verso, ya, más que nada como para acentuar, ¿cierto? Y demostrar, destacar, ¿cierto? Esa palabra, ¿ya? Esa sería entonces la anáfora o reiteración. Ya está, es más fácil de aprender por el nombre porque es algo reiterativo, algo que se repite, ¿ya? Tenemos, por otra parte, la hipérbato, ¿ya? O el hipérbato, ya que es la alteración del orden gramatical de los versos normales para destacar determinados elementos, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, yo ocupo en una frase, pongo las palabras un poco al revés para acentuar o destacar ciertas cosas, ¿ya? No sé por qué me sonó, pero ya. Tenemos entonces el ejemplo que decía, su local de ropa a muchas cuadras queda. Yo en la realidad, ¿cierto? No hablo así, porque yo trato de hacer oraciones, ¿verdad? Que sean coherentes, que tengan coherencia y cohesión, es decir, que estén bien estructuradas, ¿ya? Yo en realidad podría decir que su local de ropa queda a muchas cuadras,
¿ya? No su local de ropa, muchas cuadras queda. Eso suena como, ¿cierto? Como que no está bien planteada la oración. Eso es el hipérbato, ¿ya? Por ejemplo, la otra dice, adiós, gracias por haberme curado la gripe. ¿Ya? Ahí lo que queremos destacar es adiós, ¿verdad? Porque parte de la oración, adiós, gracias, ¿cierto? Yo podría decir gracias a Dios por haberme curado la gripe. Esa sería como una oración más bien estructurada, ¿ya? Sin ideas me quedé después del último proyecto, ¿ya? Me quedé sin ideas después de mi último proyecto. Esa sería la oración correcta, ya la forma correcta. Pero como estamos hablando de las figuras literarias, ¿ya? Se plantean así como en desorden, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Esas son las figuras literarias que vamos a ver hoy, ¿ya? Porque son las principales, las más nombradas. Recuerden volver a ver la clase si es que quedan con alguna duda. Ya vamos a trabajar esta clase, la vamos a dividir en dos partes, en las figuras literarias que son las que acabamos de ver, y vamos a trabajar también el sinónimo y el antónimo a continuación, que también es el contenido que viene, ¿cierto?, en los temarios, y que nos sirve para aplicarlo, ya generalmente se utiliza, ¿cierto?, como para aumentar el vocabulario, ya para tener yo más opciones, más recursos, y cuando quiera, por ejemplo, escribir una carta o mantener una conversación, ¿cierto?, tener más opciones en el uso de alguna palabra, ya que yo a lo mejor no quiero repetir tanto. ¿De acuerdo? Vamos a dar una mirada general entonces a lo que vimos hoy en este PPT, porque insisto, vamos a ver a continuación otro de los sinónimos y antónimos, ¿ya? Entonces tenemos las figuras literarias, ¿cierto?, que pertenecen, ¿cierto?, al género lírico. Ya el género lírico es como lo relacionado a los poemas, ¿ya? Y que es parte de los textos literarios, ¿ya? Recuerden que en la clase anterior vimos textos literarios y textos no literarios, ¿ya? Tenemos que el lenguaje lírico lo que busca es embellecer, ¿cierto?, el lenguaje con el que se expresan, ¿verdad?, los poetas en este caso. Yo puse ahí, como les comentaba, estos dos poetas chilenos bien conocidos, ¿ya? Y lo que buscamos es comunicar mucho a través de pocas palabras, ¿ya? Y obviamente con un lenguaje hermoseado, que parezca bonito, que parezca llamativo, y que yo pueda expresar sentimientos y emociones, ¿ya? Tenemos estas figuras literarias que son recursos, ¿verdad?, para poder yo embellecer o expresar de mejor manera o describir de una manera más bonita a algo o a alguien. Ya recordarles también que siempre los poemas son inspirados en algo o alguien, ¿ya? En algo, por ejemplo, como les decía delante, puede estar inspirado, no sé, en una rosa, en la montaña, ¿ya? O en alguien como un poema a la mamá, un poema a la mujer, un poema al papá, qué sé yo, ¿ya? Teníamos la primera figura literaria que sería la comparación, ya que sería donde yo determino que es una comparación porque utiliza el conector, ya, tal como, igual que o como, ¿cierto? En este caso que serían tus ojos azules son como el mar, ¿ya? O tus ojos azules como el mar. Ocupo el conector que me dice esto es como esto, o tal como esto, o igual que esto, ¿ya? Luego tengo la personificación, que es cuando yo atribuyo una característica humana a un animal, a un objeto, a una cosa, ¿ya? Algo que no puede tener una característica humana. Como el ejemplo que salía que decía, lloran las rosas porque no estás aquí, ¿ya? Obviamente las rosas no pueden llorar, es una característica humana, ¿verdad?, que se le atribuyó a algo. En la metáfora, que es cuando yo doy la característica de algo, ¿cierto?, a otra cosa, sin establecer esa comparación que yo les decía adelante. Tus ojos son dos luceros. Estoy afirmando, ¿cierto?, que los ojos de alguien son dos luceros, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo, si yo leo esta oración, yo digo, ah, son dos luceros. Entonces yo automáticamente pienso, entonces brilla mucho, ¿cierto? Son ojos lindos, luminosos, qué sé yo, ¿ya? Esa sería la metáfora. En la hipérbole ya vamos a saber, ¿cierto?, que es una exageración, ¿ya? Casi muero de un susto, yo te miro y se me corta la respiración, ¿cierto? Son cosas exageradas, ¿ya? La onomatopeya son sonidos escritos, así de simple, ¿ya? El sonido de algo, por ejemplo, en la cual dice la lechuza hace ch, ¿cierto?, que imita el sonido de la lechuza, ¿ya? Y lo aparece ahí de forma escrita. Lo que les decía delante, en los cómics nosotros podemos observar muchas onomatopeyas, ¿ya? Muchos sonidos escritos que vienen ahí, ¿cierto? En el cómics yo les decía específicamente en el de Condorito, pero en muchos cómics es lo mismo, ¿ya? La otra fue la anáfora o reiteración, ya, y como su nombre lo dice, es algo que se repite intencionadamente al comienzo de cada verso. Ya, en este caso yo puse una canción, ¿cierto?, de un cantante
puertorriqueño, ¿cierto? Que decía, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, ya, y sigue después, cuéntale, ya, y así. Y la hipérbaton, que era cierto la que es un poco más compleja, pero decía que era la alteración del orden gramatical, ¿ya? Es decir, yo una oración que escribí probablemente al revés, no me fijé bien en esa estructura, eso es la hipérbaton, ¿ya? Como por ejemplo decía, adiós, gracias por haberme curado la gripe, ¿ya? Yo en la realidad, cuando hago una buena oración, una correcta forma, ¿cierto?, del uso de la coherencia y la cohesión, yo tendría que decir, gracias Dios por haberme gracias a Dios por haberme curado la gripe, ¿ya? Esas son entonces, chicos, las figuras literarias. No olviden que pueden ver la clase nuevamente, ¿cierto? Si quedan con alguna duda. ¿Hay alguien que quiera manifestar ahora alguna duda, que quiera participar, que quiera comentar algo? ¿Todo bien para que pasemos a la siguiente presentación? Sí, todo bien. Todo bien. Ya. Clarito, clarito. Todo bien, todo bien. Ya, qué bueno. Espero que les haya gustado entonces, Profe. chicos, que les haya parecido fácil. Señorita, Dígame. ¿sabe que en esta clase estoy yo, la Juana Solida Villañi, porque mi esposo no se sabe meter solo, así que estamos en la misma clase los dos? Ya, señora Juana, ningún problema. Ya, muchas gracias. Qué bueno que estén los dos ahí conectados. Sí, Súper bien. gracias. Ya, vamos a... Gracias. De nada, sí. Vamos a iniciar ahora entonces con el PowerPoint de sinónimos y antónimos con esta presentación. Ya, estos dos términos que los vamos a definir, vamos a ver también algunos ejemplos y voy a pedirles a ustedes también que estén bien atentos para que puedan participar de la clase, ya puedan ir dando sus opiniones. Ya, voy a cerrar este y me voy a quedar con el de sinónimos y antónimos. Ya, chicos, entonces, sinónimos y antónimos. Vamos a trabajar y vamos a saber que los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado, pero se escriben diferente, ¿ya? Por ejemplo, alegre y feliz significa lo mismo, pero no se escribe igual. Linda, bonita, ¿cierto? Significa lo mismo, pero no se escribe igual. O sea, yo podría decir que linda la flor, que bonita la flor, ¿cierto? Significa lo mismo, pero estoy utilizando palabras diferentes en su escritura, ¿ya? Frío o helado, ¿cierto? Pequeño o chico, ¿ya? Súper simple, entonces. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado, pero que lo puedo escribir de distintas formas. ¿Para qué me sirve esto? Para que yo, por ejemplo, en un escrito o en una conversación, no tenga la necesidad de repetir siempre una misma palabra, ¿ya? Y pueda, ¿cierto?, aumentar un poquito mi vocabulario. Les voy a pedir ahora que participemos un poquito de la clase y vamos a trabajar los sinónimos. Ya vamos a dar ejemplos de sinónimos. ¿Qué palabra podría ser sinónimo, cierto? O significar lo mismo que algo económico, que la palabra económico. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué palabra podría utilizar yo en sinónimo de económico? Barato. Barato, muy bien. Ahorrar. ¿Ya? Barato sería entonces la palabra. El arroz está económico, el arroz está barato, ¿cierto? Yo podría utilizar cualquiera de esas dos palabras, ¿ya? La palabra danza, ¿a quién se le ocurre una palabra que signifique lo mismo? Baile. Baile, súper. Excelente. La palabra fácil. Si algo es fácil de hacer, es... Difícil. No, ese sería el antónimo, porque significa lo contrario. Estamos viendo sinónimos que significan lo mismo. Simple. Simple, ya, simple o sencillo podríamos decir también, ¿cierto? Esto está sencillo de hacer, está fácil de hacer, ¿verdad? Está simple. Súper bien. La palabra gigante, ¿algún sinónimo de grande? Grande. O enorme. ¿Ya? Jamás. ¿Cuál sería el sinónimo de jamás? Nunca. Nunca. Súper. Nunca. Hoy, un 7 para todos. Nunca. Parar. Detenerse.
Detener, muy bien, excelente. Si algo está sabroso, puedo decir también que está Delicioso. Rico. rico, ¿cierto? Está bien. Fallecer, ¿es lo mismo que? Morir. Morir. Un 7, chicos y chicas, un 7. ¿Ya? Súper bien ejemplificado. Entonces, los sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero no lo escribo de la misma forma. ¿Ya? Vamos entonces ahora a los antónimos. ¿Ya? Los antónimos sería, ¿cierto?, lo que significa lo contrario. ¿Ya? Son aquellas palabras cuyos significados son opuestos entre sí. Por ejemplo, claro, el antónimo sería oscuro. Alto, el antónimo sería bajo. Abierto, el antónimo sería cerrado. Y bonito, el antónimo sería feo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir recordando que el sinónimo es lo mismo y el antónimo es lo contrario. ¿Ya? Vamos a ejemplificar entonces. Recuerden ir silenciando los micrófonos, porfa, para que no haya como este ruido ambiental. Y vamos a ver entonces antónimos ahora de estas palabras. ¿Ya? Recuerden que significa lo contrario. ¿Alguien me podría decir lo contrario a justo? Injusto. 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 Súper bien. ¿Ya? Algo verdadero, lo contrario sería Falso. 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 súper bien. Falso. Si alguien está, no Presente. está ausente, está Presente. Presente. súper. Si algo no está apagado, está Prendido. Prendido. prendido, ¿cierto? Lo contrario a amar, Querer. Odiar. Querer. ¿no? Querer. no, porque querer es similar. Lo No. contrario, Amar. odiar, bien. Odiar. Odiar. Eso es lo contrario, ¿ya? Recuerde que si yo pongo querer, eso sería como un poco lo mismo, entonces no me serviría más para sinónimo que para antónimo, ¿ya? Poco, lo contrario a poco. Mucho. Mucho. Mucho, ¿cierto? O harto, como dicen por ahí, ¿ya? Lo contrario a legal, Ilegal. Falso. ilegal, ¿cierto? Ilegal. Y lo contrario a poco, ya lo puse de nuevo. Alto. Mucho. Mucho o harto, ¿ya? Ahí lo repetí. Súper bien, chiquillos, qué buena la participación, buenas respuestas, un 7, ¿ya? Un 7. Vamos viendo, pensé que había ingresado alguien, ya. Vamos a cambiar entonces, vamos a completar estas oraciones con el sinónimo de la palabra destacada. Recordar entonces que el sinónimo, ¿cierto?, es algo que significa lo mismo, ¿ya? La oración original dice, hay un rico aroma a rosas. La palabra destacada sería aroma. ¿Por qué palabra podría cambiar yo aroma? Olor. Olor. Súper bien. Hay un rico olor a rosas, ¿cierto? Excelente. La siguiente oración dice, el auto de mi papá es muy veloz. ¿Por qué palabra podría cambiar veloz? Rápido. 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 Súper bien. ¿Ya? Rápido. Mi equipo de fútbol triunfó. ¿Cómo podría reemplazar el triunfó? Ganó. 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 Excelente. Ya, súper bien. Vamos al siguiente entonces, donde vamos a completar las oraciones con el antónimo de la palabra destacada, ¿ya? Lo que significa lo contrario. Lo original dice, ellos subieron las escaleras del edificio. Lo contrario sería a subieron. Bajaron. Bajaron. Excelente. El edificio. Súper bien. Ellos bajaron entonces las escaleras del edificio. Ven que con una sola palabra yo puedo cambiar el sentido de una oración, ¿ya? Así que por eso es importante que yo tenga claro qué es sinónimo y qué es antónimo, porque si esto aparece en una prueba y yo no tengo claro que el sinónimo es lo mismo y el antónimo es lo contrario, puedo cambiarle el sentido a una oración, ¿ya? Dice, mi hermano abrió la puerta de la cocina. ¿Qué sería lo contrario a abrió? Cerró. Erró. Súper bien. El pajarito de la jaula está muerto. ¿Qué sería lo contrario? Murió. Está vivo, vivo. ¿cierto? Está Lo vivo. contrario, el pajarito está Vivo. súper bien, chiquillos, súper bien ejemplificado, súper buena la participación.
la idea es que todas las clases vayan siendo, ¿cierto?, un poquito más participativas, ¿ya? A mí me gusta eso, que haya harta interacción. Chicos, eso sería entonces hoy día la clase. Espero que hayan quedado conformes. Si tienen alguna duda, manifiéstenla, ya, para yo poder. María Gallegos levantó la mano, no sé si era para responder o... No, era para consultarles sobre los textos, o los tengo que comprar. ¿Sabe que yo había preguntado, le había dejado yo la inquietud a la persona, ¿ya? Él me dijo que había un atraso en el reparto de los textos, ¿ya? Pero les voy a pedir que no se inquieten por eso, chicos, porque yo estoy trabajando en estas clases súper enfocada en lo que son los temarios, ¿ya? Así que ustedes, por ejemplo, si tienen dudas, vuelvan a repasar la clase, vuelvan a verla. Si están interesados en seguir aprendiendo, conéctense a internet. Los libros también están digitales, por lo tanto, igual podrían buscarlos en internet, ¿ya? Así que si están interesados en seguir aprendiendo, en tener más datos de esto, ¿cierto? Indagar un poquito más, ¿ya? Es eso. Sí, señora, ningún problema. Nos vemos Mientras tanto. Sí. Ya, gracias. De nada. Señora Novelia. Sí, hola, buenos días. Hola, buen día. A lo que estaba hablando la señora, los textos están en San Gregorio. Ya llegaron, hay que ir a retirarlos solamente. Ya, perfecto. Sí. Ya, gracias. Ok. Muchas gracias, señora Noelia. Muchas gracias. ¿Dónde quiere retirarlos? Disculpe, señora Noelia, ¿dónde quiere retirarlos? Mire, en el WhatsApp que tenemos de estudio, ahí salen donde hay que ir a retirarlo. Ya, gracias, ya. niña. Ya, gracias. Ya, súper bien entonces. Chicos, chicas, desearles un excelente fin de semana. Gracias por la clase de hoy. Estuvo la verdad que súper entretenida. Me gusta eso, la participación, así que me voy súper contenta. Espero que hayan aprendido, que haya servido esta clase, ¿cierto? Todo nuevo conocimiento sirve, ¿ya? Y eso va a ser el inicio siempre para que ustedes sigan aprendiendo otras cosas, ¿ya? Así que eso, ¿algo más que agregar? No, de mi parte, muchas gracias, me gustó mucho la clase. A mí también. Que tengan A un mí buen fin de también, semana. gracias. Súper, buen fin de semana, que estén muy bien. Gracias, igual. Chao. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, chao, igualmente.